Bajo las mismas casas de Santiponce, a unos pocos kilómetros de Sevilla, permanecen los restos de la ciudad antigua de Itálica, la Itálica primitiva, la que aún se mantiene invisible en su mayor parte. En el mismo terreno que hoy ocupan las edificaciones modernas, se levantaba hace 2000 años el centro neurálgico de la ciudad más antigua de la Hispania romana, la que vio nacer a dos emperadores. En uno de los extremos de la ciudad, junto a la actual carretera de Mérida, se puede contemplar el teatro, saqueado primero, más tarde sepultado durante siglos. Ahora, 20 siglos más tarde de su edificación, el Teatro de Itálica sale de su abandono. El Teatro Romano de Itálica es una de las edificaciones más antiguas de este tipo que se levantaron en Andalucía. A través de las investigaciones que se vienen efectuando desde 1988, se ha podido determinar que la primera época de construcción del edificio es en época de Augusto, hacia comienzos de nuestra era, y que entonces se realizó una gran labor de cimentaciones y de relleno de una especie de colina, de rampa artificial sobre la que se colocó el graderío y posteriormente se levantó la escena y los pórticos que rodean al monumento. De todo ello tenemos, por una parte, documentación epigráfica, han salido inscripciones latinas en las que se conmemora la dedicación de parte de estos elementos del teatro y sobre todo, gracias a las excavaciones, tenemos una estratigrafía completa que permite establecer en qué fechas y con qué técnicas se fueron realizando las distintas construcciones. A partir de los datos recolectados durante estas excavaciones, sabemos que el teatro fue levantado en tiempos de Augusto y terminado con Tiberio, aproximadamente con el cambio de era. Remodelaciones, añadidos, nuevas esculturas y adornos. Son distintas formas que se fueron realizando en el edificio y que aún se pueden percibir en las distintas capas de ornamentación y de pintura. El púlpito del teatro, es decir, la plataforma que sirve de separación entre la escena y la orquesta, tuvo una gran cantidad de obras de reparación y de embellecimiento, de las que se han podido reconstruir también y localizar muchas de sus fases. La parte más importante es la que corresponde a estas pinturas, a una decoración con grandes bandas rojas y negras, en las que había una serie de peces también en el fondo, y en la parte más sobresaliente del púlpitum, estas coronas de estas guirnaldas de flores y de hojas que formaban una ornamentación superpuesta a otra más antigua que hay en la parte posterior. Al mismo tiempo se hizo también varias veces, y hay huellas de distintos momentos, un enlosado de mármol y un revestimiento de mármol de todas estas excedras, entre otros el que tendría como objeto convertirlas en albercas para que sirvieran como fuentes de las ninfas con los vasos manantes que estaban colocadas en la parte superior. Ya en el siglo IV se abandona coincidiendo con el declive del imperio. Las riadas del vecino Guadalquivir, el desuso de sus funciones clásicas, la desidia de los siglos y el expolio terminan sepultándolo hasta que empieza a recuperarse con la década de los 70. El programa de excavaciones que actualmente se está realizando en el Teatro de Itálica tiene como objetivo liberar al monumento de las edificaciones que están sobre él y conseguir que se forme un entorno suficientemente bien delimitado para que la restauración del monumento pueda ser completa y la contemplación del edificio también pueda ser exactamente uniforme y homogénea. Al mismo tiempo, con esto se podrá conseguir
que el descubrimiento y la excavación de todos los restos del teatro sea completo y por tanto podamos conocer con todo detalle cuáles fueron sus distintas épocas de edificación y cuál fue su proceso de sucesivas edificaciones y de abandono. Como todos los teatros de la Hispania romana, el de Itálica cumplió diferentes funciones, como teatro clásico, como espacio para mítines políticos, como escena para espectáculos populares, a la manera de los actuales números de revista o pantomima, como lugar de encuentro, discusión y juego. Todavía quedan inscripciones, por ejemplo, que aluden a las apuestas de caballos que se harían desde las mismas gradas. Son diferentes elementos los que se pueden distinguir en el teatro. Las gradas, que en su época estarían recubiertas, al menos en parte, de mármoles y que descansa sobre una colina artificial. El proscenio y la escena, donde aparece la mayor parte de las inscripciones, documentos que nos hablan de su historia y de sus funciones. El nombre de un antepasado de Trajano, esculpido un siglo antes del nacimiento del emperador, nos indica la importancia de esta familia desde antiguo. Sobre todo es muy importante la relación de estos personajes con la familia de Trajano y con la familia de Adriano, los dos grandes emperadores que nacieron en Itálica, porque se puede apreciar cómo ya casi 100 años antes de Trajano, sus antepasados eran los autores de una buena parte de las obras públicas que se efectuaban en la ciudad y por tanto puede considerarse que gracias a Trajano, a su familia y a la familia de Adriano tuvieron lugar estas edificaciones que actualmente se están poniendo al descubierto. Ninfas dormidas que se apoyan sobre un recipiente del que emanaría el agua son elementos ornamentales y a la vez funcionales en el conjunto de la escena. Una de las últimas reparaciones, una de las últimas obras que se realizan en el teatro es la incorporación de estas esculturas de ninfas que tienen una perforación para poder servir como fuentes que verterían el agua en esas pequeñas alberquillas que hay en la parte inferior. El proceso de recuperación está actualmente en marcha, con la vista puesta en el año 92, en el que el monumento estará listo para su entera contemplación y para su uso con distintos espectáculos. Uno de los objetivos de la campaña actual es la recuperación de su entorno, su aislamiento del resto de Santiponce. Los trabajos se dividen en la recuperación de la escena del teatro, el graderío y después la integración de todo el edificio dentro del entorno del pueblo. Indiscutiblemente nos encontramos en un monumento urbano fuera del recinto de Itálica y es muy interesante la adecuación del edificio al uso al que se destina de espectáculos y su integración dentro del pueblo. Cerca de 50 casas están siendo expropiadas a través de acuerdos directos con los vecinos. La Consejería de Cultura, que realiza el proceso, lleva gastados hasta el momento 50 millones en viviendas destinadas a la permuta. Son solo 2 casas las que aún quedan pendientes de un acuerdo definitivo. Yo lo único que pretendo es de que mi casa me la pague bien pagada, lo que yo he pedido y nada más. Me da igual vivir ahí que vivir un poquito más hacia adelante, ¿no? En verdad, ahí prácticamente no hay nada, eso está todo deteriorado, lo están restaurando ahora nuevo. Eso es para que el que le guste las cosas de antiguas, a mí desde luego eso no me va. El Banco de España financia buena parte de las obras que gestiona la Sociedad General de la Expo con la ayuda de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía. 2 arquitectos restauradores, Alfonso Jiménez y Curro Montero, realizan los planes de restauración, mientras que Ramón Corzo dirige las obras arqueológicas. El edificio del teatro, en su tipología, es un edificio bastante simple. Consta de un graderío y un frente de escenario. En la zona trasera aparece un pórtico y tendría unos elementos de acceso exteriores. Los trabajos de restauración ofrecen criterios distintos en función de la zona en la que nos encontremos. Y se basan básicamente en la incorporación de elementos obtenidos en las excavaciones a las obras de restauración. Entonces aparecerán una serie de elementos incorporados a la obra y que los asumen. Todo tendrá que quedar a punto para que en el año 92 el Teatro de Itálica vuelva a convertirse en escenario de espectáculos y en monumento visitable, con las partes originales y los añadidos actuales bien diferenciados, como corresponde a los criterios de la restauración.
2000 años después, el Teatro de Itálica volverá a cobrar su vida pública. Los aniversarios siempre brindan grandes oportunidades a la conmemoración de acontecimientos trascendentes. Concretamente, en 1892 se celebra el llamado cuarto centenario del descubrimiento de América y concretamente en Madrid tiene lugar la celebración de una exposición internacional europea que cantó la figura de Colón como acontecimiento o como suceso de mayor relieve en aquel entonces. En 1909, cuando se pone sobre el tapete la idea de la Exposición Iberoamericana de Sevilla, se habló de aprovechar la inminencia del centenario de la independencia de los pueblos hispanoamericanos. Ahora, a partir del año 1976, cuando Su Majestad el Rey, a su vez, hace pública las intenciones de la corona de conmemorar el quinto centenario del descubrimiento de América, incluso con una gran exposición internacional, pues de nuevo aparece la oportunidad de una fecha mágica, en este caso 1992, y en este caso, repito, con una doble vertiente. Por una parte, ese quinto centenario lleno de contenido ya, y por otra parte, pues una exposición universal que quizás, desde mi punto de vista, sea la exposición de una nueva era, puesto que la era de las exposiciones pudo terminar en una primera fase, en la de París de 1937, la exposición del Picasso, o del Guernica de Picasso, y ahora en 1992 creo que el tiempo ha cambiado, las circunstancias han cambiado, la sociedad ha cambiado y puede ser la gran exposición universal, incluso hasta de la nueva Europa que estamos viviendo actualmente. Desde mi punto de vista, creo que las circunstancias que concurren en este comienzo de década van a hacer que la exposición del 92, sinceramente, sea un acontecimiento irrepetible de ahí en adelante. Esa oportunidad tenemos que aprovecharla y yo tengo mucha esperanza en que esa exposición universal sea para Sevilla y para España un acontecimiento excepcional. Perfecto.